Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias. Seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra. Construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. Cuando era adolescente y preadolescente, me encantaba leer las colecciones de aventura de distintos autores, pero especialmente de Emilio Salgari. Sandokan, el tigre de la Malasia, el corsario negro, la hija del corsario negro, todas estas historias que tenían que ver con aventura y caballería, sumado por ejemplo a Julio Verne, sumado también a Robert Louis Stevenson. Estas historias que hablaban de otras épocas y de otras personas y de viajes y de travesías y de cosas que prácticamente eran imposibles para una niña que estaba creciendo en la ciudad. Y sin embargo, en la propia historia argentina hemos tenido nuestros propios corsarios y aventureros muy vinculados a las guerras y las batallas de la independencia. Y en ese sentido, en el capítulo de hoy les voy a contar algunos aspectos mitad historia, mitad realidad, de Hippolyte Bouchard. Hippolyte Bouchard, un hombre nacido en Francia, pero de nacionalidad argentina, que murió en Perú en 1837 y que estuvo muy vinculado al nacimiento de la Marina, pero además de eso, fue el primer corsario que tuvo nuestro país. ¿Se imaginan? No un pirata, no un bucanero, un corsario. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata esta diferencia. Lo cierto es que Bouchard creció dentro del contexto de la Revolución Francesa. Y dentro de esos ideales él fue parte de la Marina francesa, pero desilusionado por algunos de los aspectos que estaba tomando la revolución y el gobierno napoleónico, siguió buscando esto, pero esta vez en las Américas. Y viajó y vino aquí, al Río de la Plata. Y en el Río de la Plata fue parte de la Marina, peleó en 1811 bajo bandera argentina, e incluso dicen algunos que fue parte del regimiento de granaderos a caballo liderado por José de San Martín y formó parte de la batalla de San Lorenzo. No sé si esto es tan así, tal vez sea el rumor, tal vez sea la leyenda, tal vez sea el registro histórico, se los dejo a ustedes para que lo averigüen. Pero lo que más nos importa de Bouchard, o por lo menos lo que más importa para este podcast hoy y la historia que les traigo, es su historia vinculada a la Marina. Era un hombre de carácter muy duro, y eso tenía fama de llevarse muy mal muchas veces con su tripulación, de castigos muy severos y de muchos motines a lo largo de los distintos viajes que él realizó. Pero justamente viajes fue lo que él realizó. Primero organizando la Armada o la Marina junto con Guillermo Brown, William Brown, un irlandés que fue el que le dio forma en ese momento a los barcos como forma de guerra, digamos, como pelea no solamente en tierra sino también en el mar. Y después de estar un tiempo con Brown, Bouchard consiguió la primera patente, la primera licencia de corso bajo la bandera argentina. ¿Qué quería decir esto? Un corsario, a diferencia de un pirata que ataca a cualquier bandera y no le importa y no obedece reglas, el corsario pelea bajo una bandera. En este caso sería la bandera de la Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esto quería decir que él como corsario podía enfrentarse a los países que estuvieran en guerra con las Provincias Unidas y atacarlos legalmente. Esto implicaba que él podía atacar barcos españoles. Y eso fue lo que empezó a hacer. Empezó a buscar barcos y colonias y ciudades y puertos españoles para justamente ahí traer la guerra de la independencia y liberar y conquistar y dominar en nombre de esta bandera de este país tan nuevo que se estaba formando. Y cuentan que entre todos sus viajes él llegó a dar la vuelta al mundo, que, por ejemplo, cerca de Madagascar estuvo involucrado en liberar una serie de barcos esclavistas y liberar justamente a la gente que estaba esclavizada en estos barcos, que también estuvo sitiando en las Filipinas el puerto de Manila, porque Filipinas en ese momento, estamos hablando de Asia, era una colonia española y entonces por lo tanto era enemigo de la bandera argentina, y ahí estaba él peleando contra los españoles, peleando en la ocupación filipina con varios filipinos a su favor, y así siguió. Dicen que también pasó por Hawái y que en Hawái el rey Kamehameha I
fue el que hizo un tratado con él, un intercambio para poder venderle un barco que había sido un barco que había salido del puerto de Buenos Aires y que unos amotinados habían terminado llevando hasta esas costas. Bueno, Kamehameha el barco lo había comprado por unos cuantos kilos de sándalo, bastante valioso en esa época, y Bouchard tuvo que negociar con él recuperar ese barco a cambio de algunas otras cosas, incluyendo su uniforme de teniente coronel de la Marina. Dicen que no solamente eso, algunos rumores cuentan que fue Kamehameha o tal vez algunas de las mujeres de la familia real hawaiana las que recibieron con mucho agrado a Bouchard. Dice algún rumor que tuvo romances con una de las mujeres de la familia real hawaiana y que fue por eso tal vez que Kamehameha incluso llegó a reconocer a las Provincias Unidas del Río de la Plata como Estado soberano. Tal vez el primer estado por fuera de América que reconoció a nuestro territorio actual como un país independiente. Los historiadores en eso no se ponen de acuerdo, pero las historias orales nos llegan de esa manera. Y dicen que no solamente fue por Hawái que él pasó, sino que incluso llegó a pelear en California. Y estamos hablando de California, para los que tienen una cierta edad, ¿se imaginan la serie de El Zorro? Esa que aparecía con esos trajes españoles y con un personaje mudo que era Bernardo. Bueno, justamente esa California de esa época, una California ocupada también por los españoles y la cual fue conquistada por Bouchard y sus marinos y tuvo flameando la bandera argentina durante unos 6 días, un poquito más, tal vez una semana, como que fue territorio conquistado por este corsario. Finalmente fue echado de la zona de California, pero siguió generando conflictos a los españoles y siguió dando batallas hasta mucho tiempo después. Y en el recuerdo, Bouchard queda muchas veces como esto, como este viajero, como este corsario, el corsario de patente número 1 de Argentina, como este hombre que fue y vino y dio la vuelta al mundo llevando no solamente la bandera argentina, sino un barco que llevaba el nombre, la Argentina. Y que, entre otras cosas, a pesar de los conflictos que muchas veces tuvo él como capitán con sus propias tripulaciones, también trajo un poco de justicia, un poco de anhelo de libertad e independencia en algunas naciones, y trajo también la posibilidad de que una pequeña colonia que estaba en lo que sería el sur de Sudamérica podía ser un poco más grande de lo que tal vez nunca nadie se hubiera imaginado. Esto fue En el laberinto.